Cuando se crea tanta expectación, tanto interés en torno a una cita o una reunión, se espera tanto de ella que el resultado a veces no satisface a todo el mundo. Pues algo así es lo que ha pasado en esa reunión que celebraron ayer el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para abordar el complicado inicio que vamos a tener sin duda del curso escolar. Hay que destacar que hubo acuerdo, que hubo voluntad de consensuar las medidas. Lo hicieron en un documento con 29 puntos que han apoyado todas las autonomías menos el País Vasco, que dice que esta reunión llega tarde. Hombre, tarde, la reunión hay que decir que sí llega. Esto es así, porque las comunidades autónomas, en ausencia de pautas comunes, de hecho, ya habían empezado a presentar sus propios planes de vuelta al cole. Lo cierto es que el documento que se ha aprobado apenas aporta nada nuevo y sí, en cambio, deja algunas cuestiones importantes sin aclarar. Esto es lo que decía la ministra de Educación, Isabel Celaá. Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. Los centros educativos, además, se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables. Pues lo acaban de escuchar. Los centros escolares van a abrir sus puertas y se va a priorizar la presencialidad, especialmente en los ciclos de infantil y primaria. Se van a crear también los ya famosos grupos burbuja o grupos de convivencia que podrán extenderse más allá de segundo de primaria. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. La mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años, independientemente además de la distancia. Se va a tomar la temperatura a los alumnos. Las autonomías, las comunidades autónomas tendrán que decidir si esta temperatura la tienen que tomar los profesores en el colegio o, sin embargo, si lo tienen que hacer los padres en casa. Habrá también un responsable COVID. Se tendrán que ventilar las clases al inicio y al final de la jornada. Y una medida más, los niños tendrán que lavarse las manos al menos 5 veces al día. Bueno, pues estas son algunas de las normas que se han acordado para intentar minimizar el riesgo de contagio, porque, como señala el doctor Benito Almirante, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, nos tenemos que hacer a la idea de que el riesgo cero no existe. El riesgo cero no existe, no puede existir además el riesgo cero, porque ya hay muchísimas experiencias previas que puede haber en todos los colegios algún caso, y por lo tanto estas medidas están encaminadas a que haya el mínimo número posible y que además se puedan aplicar de forma inmediata y muy eficaz las medidas para controlar que no se produzca un brote de más dimensión que la de 1 o 2 casos aislados. Desde Educación no han cambiado, la verdad, demasiadas cosas respecto al protocolo que ya presentaron el 22 de junio, a pesar de que la situación epidemiológica de entonces pues era muy diferente a la que tenemos actualmente. En esa fecha, por ejemplo, estábamos iniciando la llamada nueva normalidad y ahora pues nos encontramos en plena segunda ola. Y les decía que había algunas cuestiones sin aclarar. Por ejemplo, no han decidido si habrá que hacer PCR en los centros educativos, ni se ha acordado un protocolo común de absentismo escolar. Se ha dicho que si hay un caso positivo se pondrá en cuarentena a todo su grupo de convivencia y solo se cerrará el colegio si un brote está descontrolado, pero no se ha especificado, por ejemplo, qué es exactamente eso, un brote descontrolado. ¿Qué se entiende por brote descontrolado? Si sería más de 2 casos, más de 3, más de 4. Tampoco han aclarado cómo va a ser, algo importante, cómo va a ser la conciliación. La conciliación es algo que depende no solamente del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Inclusión. Entre todos estos ministerios pensaremos, obviamente, en respuestas acorde a las necesidades de las familias. Bueno, pues más vale que no tarden mucho, que no tarden demasiado en ponerse de acuerdo, porque el curso empieza ya la semana que viene y este, desde luego, es un asunto muy importante. Los padres tienen que saber cuanto antes pues si van a tener derecho a una baja médica o a un permiso retribuido si no pueden ir a trabajar porque sus hijos están en cuarentena y se tienen que quedar con ellos, lógicamente, en casa. Y una cosa más, se ha dejado en manos de las comunidades autónomas el bajar la ratio de alumnos por clase, que era precisamente una de las cosas que le exigió el otro día Pablo Iglesias a Isabel Celaá cuando discutieron en el Consejo de Ministros. Y también serán las autonomías las que decidan sobre la contratación del personal docente. Bueno, ¿y cómo ven todo esto profesores y padres? Un ejemplo,
Gloria Suárez. Ella es directora del Colegio Paraísos Sagrados Corazones de Madrid y cree que hoy tenemos más certezas que ayer. Creo que el protocolo es bastante coherente. También nos han enviado hoy ya la guía de actuación, ¿no?, en cuanto a los contagios, para controlar pues los brotes, los casos. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo los implantamos en los colegios. Y después de conocer todas estas medidas, ¿están los padres más tranquilos? Pues parece que el asunto de las mascarillas, es una preocupación por lo menos para los que tienen niños más chiquitines, como Carlos, que tiene 3 pequeños de 4, 6 y 8 años. Yo no veo en absoluto claro que durante 5 horas una criatura de 6 años, como puede ser mi hija, la mediana, esté con una mascarilla. Eso cualquiera que sea padre sabe que es absolutamente imposible. Pues son algunas de las opiniones. Seguro que a lo largo de este día van a escuchar de todo, porque sin duda, si quitamos el asunto de Leo Messi, este va a ser el tema más comentado de este viernes. Por cierto, 2 curiosidades de esa rueda de prensa. Una fue el enfado, vamos a decir mejor ligero enfado de Salvador Illa, que saben que es un hombre moderado, bastante templado y además que presume siempre de tener un buen talante. Bueno, pues ayer se enfadó ligeramente, como decimos, cuando le preguntaron por posibles sanciones a padres que llevan a sus hijos al colegio sabiendo que están infectados por COVID. ¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño sabiendo que no reúne condiciones a un centro educativo cuando hay un conjunto de medidas que permiten pues tomar otras decisiones más adecuadas? Siendo además el propio hijo. Vamos, si hay que sancionar esto, en fin. Pues hombre, debería ser efectivamente así como dice el ministro, pero vamos, todos sabemos que hay padres a los que alguna vez en la vida no les ha quedado más remedio que dar un poco de Dalsi al niño y mandarlo al cole, pues porque no tenían otra opción, no tenían con quién dejarlo en casa y ellos no podían faltar al trabajo. Pero sí es verdad que ahora mismo la situación es completamente diferente. Estamos hablando de un virus que se contagia con gran facilidad, así que esperemos que prime el sentido común y, por supuesto, la responsabilidad. Y la segunda cosa que llama la atención es que en esa rueda de prensa comparecía también la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que la verdad mucho, lo que se dice mucho, no se prodiga. Y ayer lo hizo para decir lo siguiente. Quiero anunciarle que el presidente del Gobierno va a dar el próximo lunes, 31 de agosto, una conferencia bajo el título España puede, recuperación, transformación, resiliencia ante una amplia representación de la sociedad civil. El presidente, una vez más, apelará a la unidad de todos en la lucha contra la pandemia. Bueno, pues esto lo soltó en medio de la comparecencia, donde se estaban exponiendo esas medidas de vuelta al cole, donde estaba también la ministra de Educación y el ministro de Sanidad. Pues este publireportaje de la conferencia que va a dar Pedro Sánchez lo pronunciaba la ministra Carolina Darias. Está claro que en propaganda a este gobierno no hay quien le gane. Los últimos datos que tenemos de coronavirus son 3.800 casos nuevos y ahora mismo hay algo más de 6.000 personas ingresadas en hospitales de nuestro país. Dice Fernando Simón que esto no es una presión hospitalaria excesiva. Y entre esos ingresados se encuentra Ángel. Tiene 70 años y ha pasado 158 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Casi habíamos olvidado ya, ¿verdad?, esos aplausos que durante los meses duros de la pandemia pues escuchábamos tan a menudo cuando un paciente abandonaba la UCI. Ángel llevaba ingresado desde el pasado 17 de marzo, prácticamente desde que se decretó el estado de alarma, más de 5 meses. Tenía una patología cardíaca previa y el COVID le provocó una neumonía bilateral. Lo ha pasado mal, lo ha pasado muy mal. Ha estado en varias ocasiones en estado crítico, como nos cuenta su hija Cristina. El 24 de abril, y me sé las fechas porque las tenemos todas marcadas, nos llamaron de madrugada que mi padre se estaba muriendo y que viniéramos a despedirnos. Pues afortunadamente Ángel superó ese y otros momentos críticos y desde ayer está ya en planta. Impresionan sus grandes ojos azules y también que apenas se puede mover. Los más de 5 meses que ha pasado en la UCI le han dejado secuelas muy incapacitantes.
Alexis Jaspe es el médico que le ha tratado en la unidad de cuidados intensivos. Y Ángel es el prototipo de paciente de larga estancia en la UBI, con sobre todo trastorno motor importantísimo, que los deja en una situación de no poderse prácticamente mover, y trastorno psicológico sobre todo, porque es verdad que lo que hablamos antes, que cuando un paciente se despierta en estas condiciones, después de haber estado con una fuerza muscular normal, con una actividad normal de su vida, se encuentra prácticamente tetrapléjico. Casi tetrapléjico. Es duro, ¿verdad?, escuchar estas palabras, pero es que efectivamente Ángel entró andando en el hospital y hoy no se puede tener en pie porque ha perdido toda la masa muscular y porque pasar todo este tiempo postrado en una cama le ha dejado serias secuelas de movilidad. Ahora tiene por delante una durísima rehabilitación motora, física y también psíquica. Su situación es muy vulnerable y le queda mucho camino por delante, por ejemplo, para volver a andar. Pese a todo ello, Ángel es un afortunado, es un superviviente. Otros, sin embargo, en su misma situación, no han tenido tanta suerte. Sus médicos han querido que conociéramos su historia para que viéramos las graves consecuencias que puede tener este virus y para que nunca bajemos la guardia.